Euronews. Las noticias. Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews Hoy. Este lunes abrimos con el varapalo que ha recibido el partido del presidente turco Erdogan en los comicios locales. Triunfó el Partido Republicano del Pueblo. Por otro lado, Israel ha reconocido la muerte de 600 soldados mientras se retoman las negociaciones en Egipto entre Israel y Hamás. La reanudación se produce después de que decenas de miles de manifestantes israelíes pidieran la dimisión del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, así como el fin de la exención que tienen los ultraortodoxos para no hacer el servicio militar. Rusia ha detenido a 3 presuntos terroristas en Dagestán. De momento no se ha mencionado ninguna conexión directa con el reciente ataque terrorista en Moscú. Sin embargo, se sabe que 2 de los 3 detenidos son ciudadanos de Tayikistán. Además, se han localizado los restos del pequeño Émile Soleil, desaparecido en verano del año pasado en Francia. Aquí, en España, muchos regresan al trabajo tras las vacaciones de Semana Santa. Otros aún libran este lunes de Pascua. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha empezado una gira en Oriente Próximo, donde abordará con los líderes de estos países la guerra en Gaza. Por cierto, desde hoy el cannabis es legal en Alemania. Estos y otros temas después de los titulares. Revés para Erdogan en las elecciones municipales de Turquía. Su partido ha sido superado por la principal fuerza opositora, el Partido Republicano del Pueblo. Protesta antigubernamental en Israel. Decenas de miles de personas piden la dimisión de Benjamin Netanyahu y reclaman elecciones anticipadas. Rusia ataca las ciudades ucranianas de Leópolis y Kharkov mientras se conmemoran 2 años de la liberación de Bucha, cuya masacre es símbolo de los crímenes de guerra rusos. Pueblos de República Checa celebran su tradicional Marcha de Judas en Semana Santa. Revés para Erdogan en las elecciones municipales de Turquía. El Partido de la Justicia y el Desarrollo, AKP, formación gobernante del presidente turco, fue superado por la principal fuerza opositora, el Partido Republicano del Pueblo, CHP. Erdogan califica el resultado de no tan bueno como se esperaba tras su triunfo en las generales del pasado mes de mayo. Para la oposición es el comienzo de una nueva era. Hicieron lo mismo en las pasadas elecciones. Los que no aprendieron nada de las pasadas elecciones, los que han desprestigiado a los patriotas inoxidables, confiando en la política sucia, han perdido, una vez más, ante la voluntad superior de los ciudadanos de Ankara, y seguirán perdiendo. El CHP se ha impuesto con cerca de un 38% de los votos, superando en 2 puntos al AKP. Los observadores lo califican como el mayor revés electoral para el presidente turco en décadas y apuntan a la situación económica como la razón principal. La oposición subraya también el descontento con la política autoritaria de Erdogan. Decenas de miles de personas protestan en Israel contra el gobierno de Benjamin Netanyahu y su estrategia para la liberación de rehenes. Muchos protestaban por la exención de los judíos ultraortodoxos de cumplir el servicio militar obligatorio. En este contexto, el primer ministro Netanyahu, que ha sido operado de una hernia, afirmó el domingo que unas elecciones anticipadas paralizarán a Israel y solo beneficiarían a Hamás. La convocatoria de elecciones ahora, en medio de la guerra, justo antes de la victoria, paralizarán Israel durante al menos 6 meses, incluso 8 según mis estimaciones. Paralizarán las negociaciones para la liberación de nuestros rehenes y llevarán la guerra a su fin antes de completar sus objetivos. Y el primero en salir beneficiado será Hamás, y eso lo dice todo. Mientras en Gaza, el portavoz de UNICEF asegura que la situación en el norte de la franja es de una angustiosa desesperación. Benjamin Netanyahu ha reiterado querer seguir adelante con una operación terrestre en Rafah y las tropas israelíes siguen atacando la franja, incluido el hospital de Al-Shifa. Y en Cisjordania este domingo tomó juramento el gobierno tecnocrático del nuevo primer ministro Mohamed Mustafa. Estados Unidos lo considera como parte de la solución de 2 estados y garante de la reconstrucción de Gaza tras la guerra, aunque tanto Israel como Hamás rechazan la idea. Ataques aéreos rusos contra varias ciudades ucranianas.
Kharkov, en el este, junto a la frontera rusa, sufrió bombardeos contra zonas residenciales en la noche del domingo, y Leópolis, en el oeste de Ucrania, fue blanco de una ofensiva con misiles rusos que alcanzó infraestructuras críticas, dejando al menos 2 muertos. Este domingo los ucranianos conmemoraban el segundo aniversario de la liberación de Bucha, ciudad mártir del Óblast de Kiev, que en 2022 se convirtió en el símbolo de los crímenes de guerra rusos. Más de 500 lápidas se alzan en el cementerio conmemorativo. Hace 2 años, el mundo entero vio el verdadero significado de nuestra batalla aquí en Ucrania. Todo el mundo lo vio, para quienes fue, por desgracia, solo otra guerra. ¿Vieron qué tipo de guerra es? Que Ucrania está defendiendo no solo su frontera estatal y su soberanía. Francia ha anunciado que enviará misiles y vehículos blindados a Ucrania. El ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, ha prometido el envío de misiles antiaéreos Aster y cientos de vehículos blindados en desuso. Mientras, el Congreso de Estados Unidos podrá reanudar el debate sobre la ayuda a Ucrania a partir del 9 de abril. Detenidos 3 presuntos terroristas en la República Rusa de Daguestán. Los sospechosos fueron detenidos en la capital de la región caucásica, Majachkala, y en la ciudad de Kaspisk, donde las fuerzas especiales rusas utilizaron granadas de humo. Según informó el Comité Nacional Antiterrorista ruso, durante los registros se hallaron armas automáticas y munición, así como un explosivo listo para su detonación. Aún no se ha mencionado ninguna conexión directa con el reciente ataque terrorista en Moscú. Sin embargo, 2 de los 3 detenidos son ciudadanos de Tayikistán. Alemania legaliza a partir de este lunes el consumo recreativo de cannabis en medio de la polémica que opone a los conservadores y asociaciones médicas que temen consecuencias negativas para la juventud. La ley estipula que los adultos de más de 18 años podrán llevar consigo 25 gramos de marihuana y tener 3 plantas en su domicilio. La reforma, que sitúa a Alemania entre los países más permisivos de Europa, tiene como objetivo frenar el mercado negro. Los críticos señalan investigaciones que vinculan el consumo de cannabis con la esquizofrenia y otros problemas de salud. Han pasado 15 años desde la última actualización de un tratado de la Unión Europea. El Tratado de Lisboa, que entró en vigor en 2009, aclaró el reparto de competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros. Desde entonces, algunos han pedido cambios en el tratado en previsión de la ampliación del bloque. La Unión Europea debe estar preparada para el futuro, ser más ágil, tiene que tener más capacidad de actuación, sobre todo si la Unión Europea va a crecer. Las reformas institucionales también tendrían por objeto aumentar la capacidad de la Unión Europea para responder a los retos contemporáneos. Nos enfrentamos a un contexto internacional diferente y Europa necesita aumentar su capacidad para defenderse, para apoyar a Ucrania. Así, el Parlamento Europeo, que dio luz verde a finales de noviembre a las propuestas de reforma de los tratados de la Unión, propone crear una unión de defensa con capacidades militares. Los partidarios de la reforma argumentan que también podría reforzarse la defensa del Estado de Derecho y la legitimidad democrática de la Unión Europea. Una de las mayores debilidades de la Unión Europea ha sido que no ha sido capaz de proteger el Estado de Derecho en todos los Estados miembros. El experto recomienda aumentar la condicionalidad presupuestaria y mejorar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que permite suspender el derecho de voto de un Estado miembro en el Consejo en caso de incumplimiento de sus valores fundamentales. Las transiciones digital y energética, la lucha contra el cambio climático, las crisis sanitarias, todos son retos globales que requieren una mayor capacidad de acción de la Unión Europea, según los expertos. Europa debe desempeñar un papel clave en la mejora de la gobernanza mundial a la hora de abordar el cambio climático. En materia de energía, expertos y eurodiputados proponen la creación de una Unión Energética Europea integrada que garantice a los europeos un suministro energético estable, asequible y sostenible. Y también se reclama una mayor competencia de la Unión Europea para garantizar un acceso justo e imparcial a la asistencia sanitaria dentro de la Unión Europea o para llevar a cabo la adquisición agrupada de vacunas. Sin embargo, quienes se oponen a estas reformas propuestas creen que estas competencias pertenecen a los Estados miembros y muchos reclaman más soberanía nacional.
Bulgaria celebra su incorporación al espacio Schengen. Apertura simbólica de la frontera en la Terminal 2 del aeropuerto de Sofía. La libre circulación de personas se aplica a los vuelos y los viajes por mar. Por ahora, búlgaros y rumanos tendrán que seguir mostrando su pasaporte en los países del espacio Schengen cuando circulen por carretera. Durante la ceremonia llegó un vuelo procedente de Alemania con unos 200 pasajeros que entraron en Bulgaria sin pasar por el control de pasaportes. Es el veto de Austria el que impide que tanto Bulgaria como Rumanía se beneficien de la libre circulación de personas por carretera. Bulgaria y Rumanía se unieron a la UE en 2007 y en 2011 la Comisión Europea concluyó que ambos países estaban técnicamente preparados para unirse también al espacio Schengen. Las negociaciones sobre una fecha para un posible levantamiento de los controles de personas en las fronteras terrestres interiores continuarán los próximos meses. La antigua tradición de la Marcha de Judas solo tiene lugar en unos 28 pueblos al norte de Bohemia y siempre en Sábado Blanco de Pascua. La primera mención de este desfile aparece en una crónica local de 1893, cuando un maestro local escribió la canción que aún se canta hoy. Se necesitan casi 2 horas para envolver al adolescente en un traje de paja que pesa más de 15 kilos y tarda varios días en confeccionarse. Es una sensación extraña. Puedo mover el cuerpo, pero de forma limitada. Los cantores de villancicos llevan a Judas de puerta en puerta por el pueblo. Al igual que él, son jóvenes menores de 15 años. La procesión recorre el pueblo guiada por un cobrador que pide huevos, caramelos o dinero. Es un castigo por traicionar a Jesús. Judas es conducido avergonzado por el pueblo y es quemado al final de la peregrinación. Tras la quema simbólica de Judas, es decir, de su traje de paja, los cantores de villancicos se reparten la recompensa. La conducción del traidor Judas en un traje de paja a través de la aldea y luego su quema se relaciona con la magia y una comprensión religiosa de la naturaleza. Es una especie de limpieza personal primaveral. Un grupo de agentes de policía trata de localizar a un oso en Eslovaquia tras un nuevo ataque a un ciudadano en una zona boscosa localizada entre los pueblos de Straňavy y Višňové en el norte del país. Para defenderse del animal, el ciudadano disparó con una escopeta, hiriendo al oso. Inmediatamente ofrecimos información a la radio municipal para que la gente no vaya a esa zona y evitar que sufra ataques de osos. Los agentes de policía han cerrado todos los accesos al valle de Višňové mientras continúa la búsqueda. El oso parece haber encontrado refugio en una zona de densa maleza y las autoridades confían en que no se acerque a las localidades de los alrededores. La policía francesa ha encontrado los restos del cuerpo de Émile Soleil, un niño de 2 años y medio que desapareció en un pequeño pueblo de Francia en julio del año pasado. Algunas partes del cuerpo del niño fueron encontradas en la misma zona donde desapareció, mientras pasaba el verano en casa de sus abuelos. Según medios locales, un individuo descubrió huesos, incluido un cráneo en el área, aunque la policía no ha querido desvelar detalles. Es el nuevo rey de Miami. Jannik Sinner ha sumado un nuevo título a su palmarés al ganar el abierto de tenis disputado en la ciudad estadounidense, el segundo torneo Masters 1000 de la temporada en la ATP. El tenista italiano, actual número 2 del mundo del circuito masculino, se impuso al búlgaro Grigor Dimitrov con un marcador de 6-3 y 6-1 tras casi 1 hora y cuarto de batalla sobre la superficie rápida de la pista norteamericana. La competición se traslada este mes a Europa, donde da comienzo la temporada de tierra batida. Concretamente lo hace en Roma el 8 de abril. Puede que el vino de serpiente, los caracoles o los testículos y el pene de toro sean repugnantes para algunos comensales, pero otros encuentran deliciosas estas especialidades culinarias. El Museo de la Comida Repugnante de Berlín se dedica a mostrar las diferencias culturales en lo que a gastronomía se refiere. Tenemos un espectro muy amplio de visitantes. Hay grupos escolares de Berlín, grupos de estudiantes de fuera de la ciudad, turistas, gente interesada en la comida, personas interesadas en la ecología, personas mayores que simplemente quieren indagar sobre el futuro de la alimentación
Tenemos un amplio espectro y todos los que quieran probar y comer escarabajos son bienvenidos. Al final de la exposición se encuentra una impactante botella que contiene vino de crías de ratón. Se elabora colocando ratones recién nacidos en una botella con vino de arroz y dejándolo fermentar. Hasta aquí las noticias de este lunes. Gracias por darle al botón de suscribirse y por todos los me gusta. Les dejamos con el No Comen del Día, en el que verán cómo se ha celebrado la Semana Santa en diferentes partes del mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. बहुत सारे हमारे बहन भाई बुजुर्ग जिस्म जो कि खाली नजर आती है, जिसमें कपड़ा मौजूद है, लेकिन बाप और बेटे और कुदुस की बरकत हमेशा। ए भाइयों, अगर तुमने कहा कि अब तो मैं तयक्कुन से जान गया।